Siempre es muy importante, obviamente, tener estos momentos de reflexión y aquí los tenemos, obviamente, todos los días aquí en Hola Medallo. Eli, yo no sé qué le pasa a nuestra generación. ¿Por qué? Que sufrimos de una serie de dolores que yo no sé si las generaciones de antes las sufrían. Sí. Me explico, mi abuelo, Ok. Carlos Enrique, que Dios lo tenga en su gloria. Alma bendita. Alma bendita de Dios, Carlos Enrique. Pues vivía ordeñando vacas en el campo, entonces el hombre pocas veces se sentaba a almorzar Ordeñar. y luego ya en la tarde noche pues ya terminar sus labores. Nunca lo escuchamos quejarse de la ciática, No. mientras que nuestra generación, que estamos más sentados al computador, etcétera, tiramos a sentir mucho eso de la ciática. Yo no sé si la doctora me está mirando como, ay, qué bobada que está diciendo este man, o eso no es absolutamente Sí, yo hablo cierto. todos los días de esto. Todos los días, sí, este man se cree médico o qué, pero le quiero preguntar eso, y es que nuestros amigos de SEAD están con nosotros para hablarnos del tema de la ciática, entre otros dolores, y la doctora Sandra Molina está con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Feliz de estar por acá. Doctora, bienvenida. Qué rico que estés acá para que nos hables un poquito acerca de esta modalidad de dolor. De dolor. Pero Le me digo, equivoco en eso. O sea, nuestra generación es un poquito más sensible por estar más sentados, o no tiene absolutamente nada que ver. No te equivocas, hay muchos factores de riesgo para sufrir de dolor lumbar y esta generación no es ajena a esos factores de riesgo, principalmente obesidad, sedentarismo, estilos de vida poco saludables, la alimentación también tiene mucho que ver, entonces por supuesto que sí hemos visto un aumento en ese tipo de dolores. ¿La ciática puede afectar a cualquier edad? ¿O solamente las personas ya adultas? ¿Cómo es esto? El pico más frecuente es entre los 35 y los 50 años. ok, ya grande. O sea, No grandecito, es- grandecito. Sí, ya- Es que después de los 35 todo Usadito. empieza a doler. Todo empieza a Si bajar. usted no tiene todavía 35 años, déjeme decirle que usted todavía no sabe lo que son los dolores en la Usted vida. es feliz y no lo sabe. Usted es feliz y no lo sabe. Después de los 35 uno empieza, pero ¿por qué me duele tanto tal cosa? ¿Por qué me da tan duro el despertarme? Etcétera, etcétera. Pero entonces luego a los 35 comienza, ¿pero por qué duele? Pues ve, hablemos de la ciática como el típico dolor que conoce toda la gente, que es un dolor que empieza en la zona lumbar baja o en la cadera, Sí. en la nalga y se irradia por toda la pierna. Sin embargo, no todo dolor en la pierna es ciática, ¿cierto? Ok. Usualmente el origen de la ciática es un problema en el disco de la columna. Hay como una pequeña protrusión, o sea, se sale un pedacito, un chichoncito, y eso hace que la raíz nerviosa que baja para el pie quede presionada. No es la única causa de la ciática, pero es la más común, ¿cierto? Ok. O sea, para entender, la ciática es como un nervio, como una venita. El nervio Listo. ciático, no asiático como dicen por ahí. Así. Sí, que es que me está hablando la asiática y sale una japonesita ahí. No, el nervioso. Entonces, el nervio ciático es un conjunto de raíces nerviosas que bajan desde nuestra columna hacia las extremidades. Entonces, cuando se queda comprimido, da ese dolor característico hacia el pie. Por ejemplo, si, ahí lo estamos viendo en pantalla, se me llega a afectar el nervio asiático. El nervio ciático. El nervio ciático se me llega a afectar con terapias y todo eso, se puede recuperar. ¿Y podría volver a pasar estos tipos de dolores o ya con las terapias yo ya quedo sana? Nosotros siempre les decimos a nuestros pacientes que hay como un trípode de tratamiento y si no hacemos ese tratamiento completo vamos a quedar cojeando, ¿cierto? Entonces esas tres cosas son medicamentos cuando está indicado, procedimientos también cuando está indicado y rehabilitación. Es importante. Es muy importante. Eso fortalece el nervio Exactamente. y hace que yo ya no vuelva a sentir nada. Si no hacemos todas esas cositas, podemos reincidir en ese dolor. Ese dolor, inmediatamente, ¿cuál es la recomendación para quitar? Es decir, hay una serie de cosas caseras, como que los pañitos calientes, como el calor, no sé si el analgésico, la pastilla. Obviamente la solución es ir a la clínica SEAD, que ya les vamos a contar, pero estás obviamente. hablando de un alivio inmediato. Pero sí, entre pero comillas. me está molestando hoy un poquito, me pongo calor. ¿Qué realmente alivia esa sensación? Después de la cuña, que lo más importante es ir a consultar. Obviamente. Dotar. Sí, hay algunas cositas caseras que podemos hacer. Por ejemplo, cuando es algo muy agudo, recomendamos más el frío. Cuando es algo que viene un poquitico de más tiempo, recomendamos más los pañitos de agua caliente. O a veces se pueden hacer también como choques térmicos, ¿cierto? Frío, calor. Pero lo más importante es consultar, porque no todos los dolores que bajan por la pierna son ciática.
Entonces, pero como al importantísimo vecino, a la tía le pasó que le dio un dolor y ciática, entonces sentimos Todos cualquier decimos que es la dolor y ciática. creemos Todo, que no, es es la que tengo un ciática. problema en la ciática, pero no necesariamente es. ¿Y qué Y ese otros es el pueden ser principal error. entonces? Entonces, como te decía, no solo el dolor que baja por la pierna es porque haya un disco molestando, ¿cierto? También puede ser que ya tengamos un desgaste tan avanzado en la columna que se está generando una estrechez por unos huesitos que ya no están de la misma forma y también generan compresión. Puede ser incluso cosas tan graves como una infección, pero puede ser cosas más sencillas, una irritación o una inflamación en el músculo. Hay algo que llamamos la pseudociática y es un dolor que se genera porque justo en el trayecto del nervio en la cadera hay un musculito que llamamos el piramidal y a veces ese musculito se inflama y pisa también el nervio. Pero entonces no es un problema desde la columna, sino que es algo más periférico en la nalga. Por ejemplo, los hombres que tienden mucho a usar la billetera en el bolsillo del pantalón y se sientan ahí, les va haciendo Y presión. uno que guarda todos los recibos, todas las... Eso es una cosa gorda, así, impresionante. los que tenemos hijas, Eso- guardamos el carnet de Happy City, no sé qué City, y, todo eso. y 20 cosas de Happy City. Sí. Por ejemplo, con lo que él decía de lo de la billetera y todo eso, eso hace entonces que el nervio se vaya afectando y el Claro, una presión pseudoasiático más. también Que se el vaya musculito se Es inflame, una se presión más. presione y para un dolor. Entonces, a veces son cosas más sencillas que con una simple valoración, una orientación de cambios de estilos de vida, de posiciones, de estiramiento, como hablábamos ahora, de actividad física, puede resolver. ¿Qué examen me puedo realizar yo para saber si tengo este problema de la ciática y saber concretamente a dónde tengo que llegar a solucionar? La forma más fácil de diagnosticarlo es con un examen físico completo. Ok. Nosotros hacemos una evaluación de toda la alineación de tu columna, evaluamos cuáles son las zonas que están dolorosas, definimos si parece ser un origen de columna o si es un origen más distal. Si es del caso, mandamos exámenes, algunos como los más sencillos, radiografías o tomografías o resonancias. Si hay alguna duda, puede complementar uno con otras alternativas que llamamos electromiografía, pero casi siempre con la clínica, lo que nos cuenta el paciente, cómo empezó, cómo está sintiendo el dolor y un examen físico, enfocamos muy bien sobre lo que está pasando. Solucionan ese dolor. Por ahora conozco yo muchas personas que tienen un tema de escoliosis y ese tema les digamos... ¿Son más propensos? Sí, les dinamiza más esto o no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente, pero es un factor de riesgo. Cuando hay una alineación alterada de la columna, eso puede afectar. Como te decía ahora, el rango de edad más frecuente es como entre los 35 y los 50. ¿Y por qué? Cuando estamos muy jóvenes, ese disco de la columna todavía es muy resistente. Sí. Entonces es muy poco probable que se salga, que haya una hernia. Pero ya después de los 35 no empieza a ser tan resistente y si le sumamos factores de riesgo como sedentarismo, obesidad, mal alineación de la columna, pues ese disquito puede empezar a romperse sus fibras y salir un poquito del contenido. Pero ya cuando estamos más viejitos, después de los 50, ya ese disco deja de ser tan gelatinoso y no se protruye tan fácil. Ya nos empiezan a valer otras cosas. Sí, todo. La artrosis, Todo. que empieza a haber un canal estrecho, pero ya el disco como tal no molesta tanto en esa época. Entonces también la edad nos ayuda mucho a enfocar. Eso te iba a decir, entonces con la edad no se va deteriorando más, sino que antes ayuda a tener más firmeza. En el disco cambia como esa dinámica, pero como te dije, entonces empiezan a aparecer otras Sí, pero cosas. Claro, dele obvio, por otra, ese lado estás dele salvado, otra. pero por el otro estás jodido. Pero por el otro, sí, y sobre todo si uno no hizo ejercicio, que hay personas que toman decisión por médicos de empezar a hacer ejercicio a sus 50, a sus 60, y bueno, ahí ya el cuerpo dice que bueno, ya a estas Ok. alturas es Viejo. bien difícil. Bueno, lo que sí es claro es que, y es una campaña que hemos hecho aquí en Telemedicine, usted no tiene por qué aguantarse ningún tipo de dolor. Si usted sufre de la ciática, y escucho a mucha gente que dice, otra vez te dijo, no, es que yo llevo ya 10 años que me duele, pero mañana me quita. Y uno dice, pero ¿qué estás esperando para consultar? Existe aquí en Medellín, tenemos el placer de tener la clínica SEAD, que es la clínica especialista en dolor, donde cualquier tipo de dolor, hemos hablado de todo tipo de dolor acá, cualquier tipo de dolor a usted le pueden ayudar. ¿Qué hace? Usted va allá le hacen un examen, allá hay unos doctores increíbles, unos equipos técnicos increíbles y van a identificar perfectamente dónde está el punto y cuál es la gama de soluciones que hay. Hablemos de algunas. ¿Cuáles son las soluciones más prácticas que tienen ustedes en la clínica para este dolor? Recuerda esas tres cositas de las que hablábamos. Primero, hacemos un enfoque si se requiere o no algún medicamento. Segundo, definimos si es un paciente que necesita algún procedimiento. Dentro de los procedimientos hacemos bloqueos, que consiste en aplicar un medicamento guiado por unas imágenes especiales
justo en el punto donde está el problema. buenísimo. O a Yo soy veces súper podemos... fan del bloqueo, porque Sí, ese de súper una fan. te soluciona. Claro, tú con tu dolor. A Sí, veces total. podemos hacer el bloqueo con otro tipo de sustancias, incluso estamos haciendo procedimientos con ozono que pueden ir o al nervio o al disco y eso nos ayuda de alguna manera a mejorar más rápido el proceso. Si vemos que eso no da resultado, tenemos técnicas más avanzadas como la radiofrecuencia. Ok. Y otras cosas, pues ya dependiendo de la situación puntual del paciente, como algunos aparatitos que nos ayudan a modular el dolor, neuroestimuladores, pero ya tendríamos que evaluar el caso. Pero con una terapia farmacológica, un procedimiento analgésico que los bloqueos y un proceso de rehabilitación, más del 90% de los pacientes pueden retomar a su vida normal, hacer actividad física, retornar a su cotidianidad. No, qué maravilla. Ahí está, precisamente una de las cosas que les queremos decir es que no les dé pena consultar. Hay gente que dice, ay no, pero es que quién sabe si eso me sirve a mí, o quién sabe si yo puedo pagar eso. Incluso lo pueden sacar también por la póliza o por su EPS, también se puede lograr esto. Así que aprovechen de una vez. Ahí vieron los teléfonos en pantalla. Clínica SEAD, búsquenlos en Instagram. Pregunte, mire, tengo este dolor. Vayan. Esto queda allí arribita en San Julián, súper fácil de llegar, un poquito más allá de Premium Plaza, de San Diego, ahí pueden encontrarlo. Y seguramente les van a ayudar muchísimo porque son unos expertos en el tema del dolor. Claro, no normalicemos los No, dolores. para nada, para porque hay vida después del dolor. Sí, ay, que es que este manguito rotador, llevo 15 años, pero yo con un poquito de sal de Epsom se me quita. No, 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 no. Eso no es son así. pañitos Eso no es así. literal. Uno necesita ir directo al problema y solucionarlo. Así es. Sandra, Doctora, muchísimas muchas gracias. gracias por Muchas haber estado gracias. acá. De